Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad otra vez, estudiar tu palabra, mirar en Mateo lo que tienes para nosotros, estudiar más de Jesucristo. Guíame esta noche y también que no haya problemas con el internet, con las cámaras, con nada de esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo, capítulo 21, esta noche, y vamos a leer los versículos 23 al 32. Mateo 21, 23 al 32. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Pero respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Recordamos que este es muy cerca a la muerte de Cristo, ya es después de la entrada triunfal, es lunes o tal vez martes cuando este está sucediendo, entonces muy pronto va a ser entregado a la muerte. Y Jesucristo está ahí en Jerusalén, los fariseos realmente no quieren a Jesús. Están buscando alguna forma de atrapar a Jesucristo en sus palabras para mostrar a la gente que Jesús es un falso o un necio o un loco o algo así. Pero en ninguna forma querían creer que Jesús era de Dios. Y dice acá en versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Y qué cosas? ¿De qué está hablando la gente de los fariseos? Bueno, había entrado al pueblo como un rey, sentado sobre este animal. Había recibido la alabanza como rey, como el Cristo, como el ungido de Dios, de la boca del pueblo. Había limpiado o purificado el templo en este poco tiempo. Y unas otras cosas, ya imagino que cosas que ni están escritas en el Evangelio. Y los fariseos, al ver esto en estos 2 o 3 días, todas estas cosas que están pasando, sabiendo que justo un poco tiempo antes había levantado a Lázaro de los muertos, todo esto, estas cosas, los fariseos están ahí, ven que Jesucristo está en el templo y preguntan a Cristo, ¿qué es tu autoridad? ¿Cómo es que tienes autoridad? ¿O por qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? ¿Quién es tu autoridad? Esta es la idea atrás de estas cosas. Ellos sabían que Jesús no había recibido autoridad
de ellos, de los fariseos, ¿no es así? Pero querían saber qué iba a decir Cristo de sí mismo en estas cosas, no porque querían creer en Cristo, sino porque querían ver quién era la autoridad de Cristo para tal vez destruir la autoridad y por esto destruir a Cristo, defamar a Cristo. Este fue su deseo realmente. Y preguntaron de qué autoridad o de quién es esta autoridad. Y Jesucristo respondió en una forma muy interesante. Y dice, yo también os haré una pregunta, ¿ya? Y la idea es, si ellos contesten a Cristo, entonces Cristo va a contestarles también. Y la pregunta es, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué estaba diciendo Jesucristo en esta pregunta? Estaba preguntándoles, Juan el Bautista recibió autoridad de Dios, del cielo. ¿De quién era su autoridad? ¿O él recibió su autoridad de los hombres? Qué interesante esta pregunta. Jesucristo básicamente está diciendo, yo soy el mismo, no el mismo, pero yo tengo la misma autoridad que Juan tenía. La autoridad de Jesús vino ¿de quién? De Dios. Y en un sentido aún más que Juan. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Juan no era Dios. Pero de todos modos, Juan recibió su ministerio de Dios. Él recibió su ministerio del cielo. Y Jesucristo recibió su ministerio ¿de quién? De Dios, de su Padre. ¿No es así? Entonces, está diciendo, ustedes dime, de Juan. Y la respuesta va a ser lo mismo. Juan recibió su autoridad de Dios y Jesucristo tiene su autoridad de su Padre, de Dios. Y ellos no sabían realmente qué hacer. Es interesante cuando vemos la forma en que ellos responden y actúan acá. Ellos no tienen ningún interés en la verdad. No tienen ningún interés en la verdad. Era obvio que ellos no creían nada de Juan el Bautista. Ellos no habían aceptado a Juan, es decir, no han creído en Juan, en su mensaje. No han sido bautizados por Juan por el arrepentimiento de pecados, porque se acercaba el reino de Dios. Nada de esto. No estaban participando en estas campañas de Juan, no campañas, tal vez no es una buena palabra para eso, pero no estaban yendo a seguir a Juan el Bautista. No creían que Juan era de Dios. Esta es la verdad para ellos, esta es la verdad de la situación. Ellos no creían que Juan era de Dios. ¿Por qué ellos no podían decir esto? Mira, la respuesta es muy interesante que ellos tienen. Ellos es como se apartaban un poco para hablar. Discutían entre sí. Ellos ni sabían. Uno dijo, tal vez decimos esto. Otro dijo, no, tenemos que decir esto. Pero ¿qué era el asunto? Ellos dijeron, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos que Juan recibió su autoridad de Dios, entonces nosotros somos equivocados. Nos hemos equivocado porque no hemos creído a Juan. Y él va a voltear todo este que queremos hacer y va a volver todo nuestra trampa sobre nosotros. Entonces no podemos decir de Dios. La verdad es, no creían que era de Dios, pero ¿qué era su razón para no decir esto? No era porque tenían interés en la verdad, solo porque ellos tenían interés en parecer mejor o más inteligente o más
piadosos que Jesucristo. Entonces, en vez de simplemente decir, bueno, no puede ser de Dios, porque es realmente que creían, ellos dicen, no podemos decir esto, aunque sea la verdad, no podemos decir esto, porque Él va a decir por qué hemos creído, por qué no hemos creído. Entonces, no podemos decir que Juan era de Dios. Entonces, tampoco podemos decir que Juan era de los hombres. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel había recibido a Juan Bautista como profeta. Es decir, un hombre de Dios, ¿no es así? Entonces, para preguntar al pueblo en general, los judíos pensaban que Juan recibió su mensaje de Dios. Era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Entonces, su autoridad era de ¿quién? Era de Dios. Los fariseos no creían eso, ¿okay? Los líderes no creyeron eso, pero parece que una gran parte del pueblo creía eso. Y Juan murió en la cárcel bajo Herodes, ¿no es así? Entonces, era tal vez aún esto era algo para el pueblo que decía, sí, era de Dios. Aún Herodes no querían a Juan y mató a Juan. Entonces, en la mente del pueblo de Israel, Juan era alguien muy importante. Era un hombre de Dios, tenía su autoridad de Dios. Pero ellos no querían decir que Juan recibió su autoridad de los hombres, aunque es lo que creían, ¿no es así? Ellos no podían decir esto porque el pueblo va a rebelarse contra los fariseos, ¿no es así? Ellos van a perder su influencia, su fama, la buena cara, ¿ya? No van a tener este lugar de importancia, de poder dentro del pueblo si dicen que Juan no era de Dios. Porque todo el pueblo dice que era de Dios. Entonces tenían que mentir. Por eso digo, no tenían ningún interés en la verdad. Solo tenían interés en proteger su propia fama y reputación, su influencia, su poder, su posición como líderes del pueblo de Israel. Y no sabían cómo contestar. Cuando uno, como un punto aparte, cuando uno no tiene ningún interés en la verdad, a veces es difícil como contestar, ¿no es así? Porque solo están buscando cómo parecer bueno o sacar alguna ventaja de la situación. Es importante que hablemos la verdad, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que ver qué es la verdad y buscar la verdad. Tenemos que tener interés en qué es la verdad. Los fariseos no tenían ningún interés en la verdad y por eso Jesucristo muchas veces los llamaba, ¿qué? Hipócritas. ¿No es así? Hipócritas. Porque la verdad no era importante. Su influencia, su fama, ellos mismos eran la cosa más importante para ellos. Entonces, ellos no podían decidir, bueno, de Dios, no podemos decir eso. De los hombres, tampoco podemos decir eso. Vamos a fracasar en una forma u otra forma. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué vamos a hacer? A decir. Y ellos dijeron, no sabemos. Simplemente no sabemos. ¿Y qué respondió Cristo a esto? No, Él dijo, y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no realmente quieren ser honestos, si ustedes realmente no quieren poner tu posición delante del pueblo, ¿por qué tengo que hacerlo? Tampoco voy a decir eso. Ustedes no merecen eso. Ustedes están escondiendo
lo que realmente creen. Entonces ya no voy a decirles de dónde viene mi autoridad. Pero seguía hablando, ¿no es así? Seguía hablando y les contó una parábola. Y dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Entendemos la situación, ¿no? Es una historia, es un cuento, podemos decir, esta parábola no es necesariamente algo que sucedió, pero está utilizando esto como un ejemplo para ellos, para enseñarles algo. Y dijo, este padre tenía 2 hijos. Al primer hijo dijo, mira, quiero que trabajes hoy. No voy a trabajar. Pero después de pensar y considerar, se arrepintió de contestar en tal forma y se fue a trabajar y obedeció. ¿No es así? Y tenía un segundo hijo y lo mismo, habló con él, diciendo la misma cosa. ¿Y qué dice acá? Respondiendo él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. Entonces, el segundo hijo, él recibió las mismas instrucciones. Él dijo a su padre, sí, ya voy a trabajar. Pero después pensaba en esto, alguna distracción, o simplemente no quería hacerlo. Tal vez estaba mintiendo a su padre. Tal vez olvidó. No sabemos exactamente el motivo. Puede ser muchas cosas por la cual él dijo, yo voy a trabajar, y después no fue. Puede ser las distracciones del mundo, de la vida. Puede ser que mintió a su padre, sabiendo que no iba a trabajar. O puede ser que después de pensar, estaba pensando algo que había sucedido, y por alguna amargura contra su padre dijo no. O simplemente después de decir eso, de decir que iba a trabajar, pensaba y decía, bueno, la verdad no es tan importante. Yo tengo otras cosas más importantes a hacer. Y no fue. No obedeció. Y Jesucristo hizo la pregunta a los fariseos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos, el primero. El primero. El que en el principio no quería, pero cambió su mente, se arrepintió y obedeció y trabajaba en la viña. Y los fariseos podían reconocer que ellos sí obedecieron. Ellos hicieron este primer hijo hizo la voluntad de su Padre. Y Jesucristo dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Ahora está diciendo que los fariseos son como el segundo hijo. Y los publicanos, que eran personas odiadas por muchos de los judíos, eran judíos que trabajaban por el gobierno romano en cuanto a impuestos y estas cosas. Después tenemos también las rameras y sabemos quiénes son ellas, ¿no? En otras palabras, publicanos y rameras muchas veces utilizan sinónimos como pecadores. Y los fariseos miraban a estas personas y en su maldad y su corrupción y su fornicación y su inmoralidad y todo esto como los pecadores más bajos en el mundo. Y Jesucristo dijo, el primer hijo que hizo la voluntad de su Padre. Este hijo son los publicanos y los las rameras. ¿Y cómo es? Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron.
Juan estaba ahí predicando. Ustedes escucharon a Juan. Ustedes sabían de Juan. Los publicanos, las rameras, estaban ahí también escuchando a Juan. Y dice que ustedes no se arrepintieron. Ustedes no creyeron el mensaje. Sin embargo, estos pecadores, ellos que no querían servir a Dios, querían vivir en su pecado, después de escuchar este mensaje, se arrepintieron de vivir en una vida en contra de las cosas de Dios y decidieron seguir a Dios y respondieron, es decir, creyeron el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Y ellos salieron de su desobediencia a la obediencia. Pero ustedes, al ver aún esto, no respondieron a Juan el Bautista, ni respondieron después de ver que los publicanos y las rameras y los pecadores estaban arrepintiéndose para obedecer a Dios. Ustedes aún en esto no creyeron, no se arrepintieron, no buscaron a Dios más. Ustedes se han quedado como el primer hijo, que dijo, voy a obedecerte, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque los fariseos dicen, servimos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, pero nunca realmente hacían la voluntad de Dios. Nunca. Ellos vivían en desobediencia contra Dios, aunque con sus palabras dijeron, somos siervos de Dios, somos hombres de Dios, somos personas de Dios, somos pueblo de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y la realidad es, no hicieron nada en cuanto a la voluntad del Padre. Y por eso fueron condenados como el segundo hijo en esta parábola. ¿Qué lección hay para nosotros? Hay muchos que han escuchado el Evangelio. Hay tal vez personas que han escuchado varios de estos mensajes de Mateo que he compartido. Pero de todos modos hay personas que han escuchado el mensaje de Dios, el Evangelio, han leído parte de la palabra, parte de la Biblia. Dicen que quieren servir a Dios, que buscan a Dios, hasta que una persona nos dijo, ustedes no saben si estoy realmente buscando a Dios o no. Pero en la vida de esta persona es evidente que no está buscando a Dios. Pero esta misma persona cree que está buscando a Dios, aunque no está buscando a Dios. Él está viviendo en un sentido como estos fariseos que dicen, ya estamos buscando a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estos tipos de personas muchas veces hablan llamando a personas como hermanos en Cristo, a personas de Dios, personas de fe, pero no saben nada de lo que Dios realmente quiere. Porque en el momento cuando uno realmente quiere hablar, conversar de qué es el centro, el mensaje central de la Biblia, que el hombre es pecador, caminando al infierno, y sin Cristo va a morir una vida horrible. Y todo hombre que nace en esta condición de pecado, prefiriendo pecar contra Dios que servir a Dios. Y tiene que ser transformado por Cristo. Tiene que darse cuenta que su pecado está siempre contra
Dios y que ha ofendido a Dios. Ha ofendido a Dios y no es bueno. Si no has ido a Cristo, si nunca has realmente, la verdad, si nunca has llegado al punto para decir, yo soy malo, he pecado contra Dios. Si nunca llegas a este punto, ¿cómo puedes ser una persona de Dios? ¿Cómo puedes considerarte alguien que es una buena persona? Porque delante de Dios eres una abominación. Nadie quiere hablar de esto. Y si tienes problemas escuchando a esta parte, tal vez no eres cristiano. Tal vez eres más como un fariseo. Utilizas las palabras religiosas, hablas de la Biblia, hablas de Dios. Oh, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya, hermano en Cristo, ya, hombre de Dios, ya. Hablas con estas cosas. Ya, Dios, estoy orando por ti. Estoy orando por esto y Dios me ha contestado. Pero si no realmente quieres llegar al punto de decir, yo soy malo. Este es el problema con los fariseos. No se creían malos. Se creían las personas más justas en toda la tierra. Y Jesucristo está diciendo, ustedes son hipócritas. Ni pueden contestar algo simple en cuanto a Juan el Bautista. Los pecadores, las personas que saben, mira, los publicanos, ellos sabían que eran corruptos, que estaban robando a la gente. Las rameras, ellos saben que están en pecado. ¿Ok? Es fácil para ellos, para decir, yo sé que, y tal vez van a decir, yo sé que estoy en desobediencia, pero no quiero cambiar. A lo menos es honestidad, ¿no es así? Pero los fariseos son estas personas. ¿Qué sería la palabra? Cuasi religiosa. Que parecen religiosos, parecen que tienen un deseo de servir a Dios, pero no pueden porque no ven su propio pecado. Y son hipócritas. Y en otro capítulo vamos a ver cómo Dios habla fuertemente contra ellos, hablando, llamándoles víboras. Okay. Espero que no eres tú. Pero hay que examinar la vida. Hay que examinar y ver. ¿Es algo molestoso hablar del pecado? ¿Es algo que te hace un poco incómodo cuando uno dice, mire, Dios va a castigar a personas en el infierno? Y si tú no te arrepientes de tu pecado, vas al infierno. Si no podemos, ya vamos a dañar la autoestima de las personas. Si esta es la actitud, tal vez no eres cristiano. Tal vez eres más como un fariseo. Porque los fariseos eran así. No querían reconocer la autoridad de Jesucristo. No es así. Se creían perfectos y justos, sin debilidades, sin manchas. Y por eso no tenían necesidad de un Salvador. No tenían necesidad de Jesús. ¿Tienes necesidad de Jesús? ¿Necesitas a Cristo? ¿Has pecado contra Dios? ¿Te has dado cuenta de que tu pecado es contra Dios? Si ya
Si te das cuenta de eso, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y solo a Él, buscando perdón, porque Él pagó el precio. Y si ya has hecho eso antes, y verdaderamente eres hijo de Dios, eres creyente, eres cristiana, entonces busca compartir el Evangelio con tu prójimo. Busca vivir una vida arrepentida del pecado. Busca rechazar el pecado en tu vida cada día. Busca la santidad. Porque de otra manera es solo hipocresía. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.